Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y específicamente en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han adivinado, hoy vamos a hablar de esa noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Kerem Bürsin rompe el silencio y ofrece sus disculpas a Hande Erçel tras lo sucedido. Sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente detalles sobre esto, y créanme, nosotros también. Así que si eres fanático de esta carismática pareja de actores turcos, o simplemente te gusta estar al tanto de las últimas noticias del corazón y de la fama, este vídeo es para ti. Antes de que nos adentremos en todo el chisme y los detalles jugosos, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es súper fácil. Solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y a mantener esta comunidad vibrante. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar esta historia que tiene a todos en vilo. Hemos visto a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en pantalla, deslumbrándonos con su química en Senkalkapm, y desde entonces, su relación, tanto profesional como personal, ha sido un foco constante de atención. Y es que, seamos honestos, son una pareja que enamora. Pero como en toda historia de amor y en cualquier relación humana, a veces las cosas se complican, surgen malentendidos o situaciones que ponen a prueba la fortaleza de los lazos. Y es precisamente de una de esas situaciones de las que vamos a hablar hoy, un evento que parece haber llevado a Kerem Bürsin a un punto en el que sintió la necesidad de hablar, de romper ese silencio que quizás se había impuesto, y de ofrecer unas disculpas a Hande Erçel. La noticia de que Kerem Bürsin rompe el silencio y pide disculpas a Hande Erçel ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y por supuesto, el eco ha llegado hasta nosotros. La gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué fue exactamente lo sucedido? Y aunque los detalles exactos y precisos a menudo son difíciles de obtener cuando se trata de la vida privada de las celebridades, los reportes y las especulaciones apuntan a una serie de circunstancias que habrían llevado a este momento. Al parecer, y según las informaciones que han ido trascendiendo, todo comenzó hace un tiempo, quizás con un desacuerdo, una tensión o un evento específico que generó cierta distancia o incomodidad entre ellos. No estamos hablando de un rompimiento definitivo o de una pelea escandalosa en público, al menos no de lo que se ha hecho público. Más bien, parece que se trató de algo más sutil, una situación que con el tiempo Kerem pudo haber reflexionado y se dio cuenta de que sus acciones o palabras pudieron haber herido a Hande, o haber creado una situación innecesaria de conflicto. Cuando hablamos de romper el silencio, esto sugiere que Kerem había estado guardando silencio sobre este asunto, quizás porque estaba procesando sus propios sentimientos, buscando el momento adecuado, o simplemente porque la situación era delicada y prefería manejarla en privado. Sin embargo, la presión mediática, el cariño de los fans por ambos, o simplemente la necesidad de rectificar, lo habrían impulsado a dar este paso. ¿Y cómo se produjeron estas disculpas? Los rumores sugieren que las disculpas no fueron públicas en un primer momento. Es probable que Kerem haya optado por un acercamiento más personal, quizás a través de un mensaje privado, una llamada telefónica o incluso un encuentro cara a cara. Este tipo de disculpas, cuando son directas y personales, suelen tener un mayor peso y sinceridad. Sin embargo, la noticia de que estas disculpas se han producido ha sido filtrada o confirmada por fuentes cercanas a la pareja, o incluso por el propio Kerem en alguna declaración posterior más general que se ha interpretado en este contexto. La clave aquí es entender qué pudo haber sido lo sucedido. Las teorías van desde diferencias de opinión sobre proyectos profesionales futuros, hasta malentendidos personales que escalaron, o quizás incluso la presión de la fama y las expectativas de los fans que a veces pueden ser abrumadoras para cualquier relación. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande son personas con sus propias emociones, sus propios desafíos y sus propias formas de resolver conflictos. Lo que sí queda claro es la intención de Kerem. Al pedir disculpas está demostrando madurez, respeto y un deseo de sanar cualquier herida o tensión que pudiera haber en su relación con Hande. Es un reconocimiento de que quizás no actuó de la mejor manera, o que hubo una falla en la comunicación, y está dispuesto a enmendarlo. Esto en sí mismo es un gesto positivo. Vio y habla bien de su carácter. La reacción de Hande Erçel a estas disculpas también es un punto clave, aunque hasta ahora, ella se ha mantenido relativamente reservada al respecto,
algo muy propio de su personalidad. Sin embargo, si las disculpas fueron bien recibidas y aceptadas, esto podría indicar un camino hacia la reconciliación, o al menos, hacia la restauración de una buena relación, ya sea como amigos, como colegas o quién sabe, quizás como pareja nuevamente. La industria del entretenimiento a menudo está llena de altibajos, de relaciones que florecen y se marchitan, y de momentos de tensión y de reconciliación. Lo que Kerem y Hande están atravesando es, en cierta medida, una parte más de este fascinante y a veces complicado mundo. Pero el hecho de que Kerem haya decidido dar este paso, de romper el silencio y ofrecer sus disculpas, nos dice mucho sobre la importancia que Hande tiene para él. Es posible que lo sucedido haya sido un error de comunicación que se magnificó, o quizás una situación en la que Kerem se sintió presionado y reaccionó de una manera que no reflejaba su verdadero sentir hacia Hande. Las disculpas son un acto de valentía, porque implican reconocer que uno se ha equivocado, y están abiertas a ser juzgado, o peor aún, a ser rechazadas. El hecho de que esta noticia haya salido a la luz, aunque sea de forma fragmentada, también podría ser una estrategia para gestionar la percepción pública, o simplemente el resultado de que la verdad, de alguna manera, siempre sale a la luz. Los fans son muy perceptivos y siempre están atentos a las señales, a los cambios en la dinámica entre sus parejas favoritas. Para Hande Erçel, recibir estas disculpas de Kerem podría ser un alivio, una oportunidad para cerrar un capítulo o para reevaluar la situación. Ella, al igual que Kerem, es una artista muy querida y respetada, y su bienestar emocional es algo que sus seguidores valoran enormemente. Es importante no especular demasiado sobre los detalles íntimos, pero podemos inferir que la situación debió ser lo suficientemente seria como para que Kerem sintiera la necesidad de hablar. Y el hecho de que haya elegido pedir disculpas en lugar de ignorar el problema, demuestra un nivel de madurez y consideración que es digno de mención. La reacción del público, como era de esperar, ha sido muy diversa. Algunos están apoyando incondicionalmente a Kerem por su acto de humildad, mientras que otros están esperando la versión de Hande o se muestran escépticos. Lo que es seguro es que esta noticia ha avivado las llamas de la conversación y ha mantenido a los seguidores de ambos actores muy pendientes. En definitiva, este movimiento de Kerem Bürsin de romper el silencio y disculparse con Hande Erçel es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de los focos, hay personas reales con relaciones reales, con sus propias complejidades y sus propias formas de navegar por ellas. Es un acto de humanidad y de responsabilidad, y sin duda, marca un punto de inflexión en su historia, sea cual sea el desenlace que ésta decida tomar. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos profundizado en la noticia de que Kerem Bürsin rompe el silencio y ofrece sus disculpas a Hande Erçel tras lo sucedido. Hemos explorado las posibles razones, la naturaleza de estas disculpas y la importancia de este gesto. Lo que queda claro es que independientemente de los detalles exactos, la madurez y la voluntad de Kerem de enmendar cualquier error son dignas de reconocimiento. Nos recuerda que incluso las figuras públicas enfrentan desafíos en sus relaciones y que la comunicación y la disculpa son herramientas poderosas para sanar y avanzar. Antes de irnos, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que las disculpas de Kerem son un paso importante hacia la reconciliación? ¿Qué opinan sobre la importancia de la disculpa en las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente les gusta estar al tanto de las noticias del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo y activen la campanita. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ustedes son el motor de este canal. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Hasta luego.